Bienvenidos a mi canal Relatos de Terror. Si te gustan los relatos de miedo y suspense, suscríbete a mi canal, dale al like y comenta. Ayudarás mucho al canal. Para una mejor inmersión, pónganse auriculares, apaguen la luz y relájense. El cielo estaba nublado mientras un pelotón de soldados estadounidenses se adentraba en la selva vietnamita. La humedad era insoportable y el zumbido constante de los insectos hacía eco en sus oídos. El teniente Harris lideraba el grupo con determinación, aunque sus ojos revelaban una creciente preocupación. Cada paso que daban los acercaba a la aldea marcada en sus mapas. El sargento Luis, su segundo al mando, mantenía su arma lista, escaneando el entorno en busca de cualquier señal de peligro. Cuando finalmente llegaron a la aldea, la tensión era palpable. Harris levantó la mano, indicando a los soldados que se prepararan para un posible enfrentamiento. Los aldeanos salieron de sus casas, algunos con expresiones de miedo, otros con miradas de desafío. Harris, con su voz autoritaria, intentó comunicarse, pero la barrera del idioma complicaba las cosas. De repente, un disparo resonó en el aire. Nadie sabía quién disparó primero, pero en cuestión de segundos, el caos se desató. Los soldados respondieron al fuego, disparando indiscriminadamente. Gritos y disparos llenaron el aire mientras el polvo y el humo oscurecían la visión. Al cabo de unos minutos, el silencio volvió, pero no era un silencio de paz, sino de muerte. El teniente Harris se abrió paso entre los cuerpos. Su rostro se volvió pálido al darse cuenta de la magnitud del error que habían cometido. La mayoría de las víctimas eran civiles, mujeres y niños, caídos por el fuego amigo. «Dios mío, ¿qué hemos hecho?», exclamó, cayendo de rodillas junto a un niño que yacía inmóvil en el suelo. El pelotón, atónito y abrumado por la culpa, comenzó a reagruparse. El sargento Luis intentó mantener el control. «Tenemos que movernos, señores. Ahora no es el momento para lamentos. Debemos llegar al punto de extracción». A medida que avanzaban por la densa selva, el ambiente se volvía cada vez más opresivo. La vegetación parecía cerrarles el paso, y la sensación de ser observados aumentaba con cada paso. Los soldados no hablaban, sus rostros mostraban una mezcla de miedo y arrepentimiento. El joven soldado Tommy, el más reciente en unirse al pelotón, no podía dejar de mirar las manchas de sangre en su uniforme. El primer indicio de que algo no estaba bien llegó al anochecer. Mientras montaban el campamento, escucharon pasos entre los árboles, pasos que no pertenecían a ninguno de ellos. Harris se levantó, apuntando con su arma en la dirección del ruido. «¿Quién anda ahí?», gritó, pero no obtuvo respuesta. Solo el sonido de los pasos que se desvanecían en la oscuridad. La tensión entre los hombres crecía, alimentada por la culpa y el miedo a lo desconocido. «Debe ser un animal», sugirió el soldado Roberts, aunque su voz no sonaba convencida. No era solo la selva la que les inquietaba, sino la posibilidad de que fueran perseguidos por algo más siniestro que los propios enemigos. Esa noche, el pelotón durmió poco, vigilando la selva que parecía viva y vigilante. A medida que pasaban las horas, el sonido de pasos se hizo más frecuente, acompañado por una sensación constante de ser observados. El terror se instaló en sus corazones, un terror nacido de la culpa y la conciencia de haber cometido un error fatal. A medida que el grupo se adentraba en la selva, el calor y la humedad se volvían insoportables. Cada paso era una lucha, no solo contra el terreno, sino también contra sus propias mentes, que comenzaban a quebrarse bajo la presión. Las hojas y ramas crujían bajo sus botas, y el sonido se amplificaba, reverberando en sus cabezas.
La sensación de ser observados nunca los abandonaba, como una sombra pegada a ellos sin tregua. La primera visión le ocurrió a Tommy, el joven soldado, cuando se detuvieron para descansar junto a un riachuelo. Mientras bebía agua y trataba de calmar sus nervios, levantó la vista y vio, al otro lado del arroyo, a una niña vietnamita. Ella estaba de pie, mirándolo fijamente con sus grandes y tristes ojos, mientras su vestido blanco, manchado de sangre, se movía ligeramente con la brisa. «¿Qué pasa, Tommy?», preguntó Luis, acercándose con el ceño fruncido. Tommy, con el rostro pálido, tragó saliva. «Nada, sargento. Solo, creí ver algo». Luis lo miró con escepticismo, pero no dijo nada más. El miedo y la culpa estaban jugando malas pasadas a todos, pensó. Conforme avanzaban, las visiones se hicieron más frecuentes y detalladas. Los soldados veían a los aldeanos muertos en cada sombra, entre los árboles y detrás de los arbustos. Harris vio a una mujer cargando a su bebé, ambos con las heridas aún frescas. Roberts vio a un anciano que cojeaba, arrastrando su pierna destrozada. Cada visión era más perturbadora que la anterior, y los hombres comenzaban a perder la cordura. Tommy fue el más afectado. Sus crisis nerviosas se volvieron más frecuentes, y empezó a hablar solo, como si mantuviera conversaciones con alguien invisible. Una noche, mientras acampaban, despertó a sus compañeros con gritos. «Dejadme en paz, no sabía». Harris y Luis lo sujetaron, intentando calmarlo. «Tommy, cálmate, estás a salvo, no hay nadie aquí». Pero Tommy seguía mirando al vacío, con ojos desorbitados. «Ella me habla, sargento. Me dice cosas. Cosas horribles. Dice que todos vamos a morir aquí». Los hombres comenzaron a murmurar entre ellos, mientras el miedo crecía como una marea imparable. La selva parecía cerrarse sobre ellos, opresiva y asfixiante. Los pasos en la oscuridad ya no eran lo peor, ahora, eran las visiones y los susurros de los muertos que los atormentaban sin descanso. Luis intentó mantener la moral alta, pero incluso él estaba comenzando a sucumbir al terror. Sabía que debían seguir adelante, encontrar el punto de extracción y salir de esa maldita selva antes de que todos perdieran la cabeza. Pero con cada paso, parecía que se adentraban más en un laberinto de pesadillas del que no habría salida. Esa noche, Tommy tuvo una visión particularmente clara. La niña vietnamita, la misma que había visto en el riachuelo, apareció junto a su tienda. Esta vez, no solo la veía, sino que la escuchaba. «Ellos te mintieron», dijo la niña con voz clara y acusatoria. «Te trajeron aquí para matar. Pero no sabías a quiénes ibas a matar, ¿verdad?». Tommy asintió, incapaz de apartar la mirada. «No sabía. No quería hacerles daño». La niña se acercó más, y Tommy sintió un frío helado a su alrededor. «Ellos pagarán por lo que hicieron», dijo ella, «y tú también, si no haces lo correcto». A la mañana siguiente, Tommy estaba más callado que de costumbre. Los demás notaron su comportamiento, pero nadie se atrevió a preguntarle. Sabían que la selva les estaba jugando malas pasadas a todos. Sin embargo, las palabras de la niña resonaban en la mente de Tommy, y sabía que pronto tendría que enfrentarse a una terrible decisión. Esa noche, mientras acampaban en un claro pequeño, el sargento Luis reunió a los hombres alrededor del fuego. La luz temblorosa iluminaba sus rostros cansados y llenos de temor. «Escuchen», comenzó Luis, con voz grave, «no podemos seguir así. Tenemos que mantenernos unidos si queremos salir de aquí con vida». Harris asintió, pero su mente estaba distraída por las visiones que había tenido durante el día. «Tiene razón, muchachos. No podemos dejar que el miedo nos controle». Pero su tono no era convincente, y los hombres lo notaron.
De repente, un grito desgarrador rompió el silencio de la noche. Era Tommy, que había comenzado a hablar en sueños. «No, déjame, no quería hacerlo», dijo removiéndose en su saco de dormir, y sus compañeros intentaron despertarlo. «Déjalo», dijo Luis, con una expresión sombría. «Está sufriendo. Todos lo estamos». Hubo un momento de silencio incómodo, luego Luis se levantó con los ojos llenos de determinación. «Hay algo que debo decirles», dijo con la voz temblando ligeramente. Los hombres lo miraron con sorpresa. Luis siempre había sido el más fuerte, el más confiable. «¿Qué es, sargento?», preguntó Harris, frunciendo el ceño. Luis respiró hondo. «Fui yo quien ordenó abrir fuego en la aldea», confesó. «Creí que era una emboscada. Estaba seguro de que nos iban a atacar. Pero me equivoqué. Y ahora estamos pagando el precio». La revelación cayó como una bomba entre el pelotón. Algunos soldados miraron a Luis con odio, otros con confusión y miedo. Harris se levantó de un salto. «¿Qué estás diciendo, Luis? ¿Nos estás diciendo que esto es por tu culpa?». Luis asintió, con lágrimas en los ojos. «Sí, es mi culpa, y lo siento, Dios, como lo siento. Pero tenemos que seguir adelante. No podemos dejarnos vencer por la culpa». El pelotón se dividió. Algunos, como Roberts, sentían una traición profunda. «Nos llevaste a matar a inocentes, Luis. ¿Cómo esperas que te sigamos después de esto?». Otros, más leales, trataban de encontrar una manera de seguir adelante. «Todos cometemos errores», dijo uno de los soldados más veteranos. «Estamos en medio de una guerra. Hacemos lo que creemos correcto para sobrevivir». Tommy, atormentado por las visiones de la niña vietnamita, empezó a actuar de manera errática. «Ella me dice que tenemos que pagar», murmuraba constantemente. «Ella dice que no hay escapatoria». Esa noche, Tommy desapareció del campamento. Los soldados lo buscaron desesperadamente, temiendo lo peor. Finalmente, lo encontraron en un claro, hablando con alguien que no podían ver. «Tommy, vuelve con nosotros», suplicó Harris. Pero Tommy solo los miró con ojos vacíos. «No pueden entender. Ella me muestra lo que hicimos. No hay perdón para nosotros». A la mañana siguiente uno de los soldados fue encontrado colgado de un árbol, con su cuerpo balanceándose con el viento. Los ojos estaban desorbitados y su lengua hinchada sobresalía de su boca. Las marcas en su cuello revelaban una lucha desesperada antes de sucumbir. Más tarde otro soldado fue hallado con una herida de bala en la cabeza, un agujero perfectamente redondo. Nadie había escuchado ningún disparo. La sangre, aún fresca, formaba un charco oscuro bajo su cuerpo. Los cadáveres que aparecían en sus visiones ahora se materializaban en la realidad, sus cuerpos destrozados y ensangrentados aparecían entre la maleza, como si la propia selva los hubiera escupido. Uno de los hombres, en un ataque de desesperación, comenzó a disparar a su alrededor, gritando que los espíritus venían por él. Sus compañeros intentaron calmarlo, pero fue en vano. El soldado se giró bruscamente, y con un grito inhumano, se disparó a sí mismo en la cabeza, salpicando de sangre a los que estaban más cerca. Tommy, por otro lado, estaba en su propio mundo. Las visiones de la niña vietnamita se habían vuelto más intensas. Ella le hablaba constantemente, «Él debe pagar», decía la niña a Tommy, incitándolo a actuar. Tommy, convencido por las visiones, decidió que debía seguir las instrucciones de la niña. Esa noche, mientras los demás dormían, se acercó a Luis. Con un cuchillo, lo apuñaló repetidamente en el pecho. «Ella me dijo que tenía que hacerlo», murmuró.
Los otros soldados, alarmados por el sonido, corrieron hacia donde Tommy estaba. Vieron a Luis en el suelo, con su vida desvaneciéndose, mientras Tommy estaba de pie, sosteniendo un cuchillo ensangrentado. Harris intentó detener a Tommy, pero este se giró hacia él con una mirada enloquecida. «No lo entiendes. Ella me lo dijo. Él tenía que pagar». Antes de que pudieran reaccionar, Tommy se adentró en la selva, desapareciendo entre las sombras. Los soldados intentaron seguirlo, pero la densa vegetación y la oscuridad convirtieron el entorno en un laberinto sin salida. Uno a uno, comenzaron a desaparecer, atrapados por las fuerzas invisibles y siniestras que acechaban en la espesura. Los gritos de terror resonaron en la noche mientras los soldados eran arrastrados hacia la oscuridad. Al amanecer, sus cuerpos estaban mutilados de formas horribles, colgados de los árboles como macabros trofeos. Harris, herido y agotado, se encontró con Tommy en un claro, rodeado por los cadáveres de sus compañeros. «Tommy, ¿qué estás haciendo?», dijo con desesperación. «No podemos dejarnos vencer por el miedo». Los ojos de Tommy brillaban con una locura inquietante. «Ella me dijo que todos debían pagar», dijo con una sonrisa perturbadora. «La selva quiere sangre, y no hay escapatoria». Tommy se abalanzó sobre Harris con una fuerza desquiciada, riendo mientras intentaba apuñalarlo. Harris, luchando desesperadamente por su vida, logró desviar el ataque en el último segundo y empujó a Tommy contra una roca. El cráneo de Tommy se estrelló contra la piedra con un crujido grotesco. La sangre comenzó a manar de la herida, creando un charco oscuro y viscoso a su alrededor. Harris, temblando y cubierto de sangre, se dio cuenta de que estaba solo. La selva había reclamado a sus hombres. En ese momento, escuchó el sonido distante de un helicóptero acercándose. El ruido de las aspas cortando el aire resonaba como una promesa de salvación. Con las últimas fuerzas que le quedaban, Harris encendió una bengala, rogando que el piloto lo viera entre la vegetación. Finalmente, fue rescatado, pero su mente quedó atrapada en esa selva. Harris nunca encontró paz. Las imágenes de los cuerpos mutilados y los gritos de sus compañeros lo perseguían constantemente. Los recuerdos de la selva y el sufrimiento vivido lo acechaban en sus sueños, condenándolo a vivir en un tormento eterno. Cada noche, revivía esos momentos, sin poder escapar del horror que había experimentado.